¿Qué es una constelación? Una constelación es una técnica para ver. Yo siempre he tenido una relación espectacular con mi mamá, pero durante mi matrimonio nos empezamos a volver enemigas. ¿Cuál es la función del constelador? Pues ayudar un poquito a ordenar. La constelación creo que es muy segura, es una técnica muy segura. ¿Qué es lo que detona que tomes una decisión de divorcio? Yo no la tomé. Oh. Probablemente yo ahí hubiera durado mucho tiempo más. En un mundo lleno de incógnitas y desafíos, es necesario encontrar el camino. Es por eso que estoy iniciando con un nuevo viaje junto a personas comunes con historias extraordinarias. Y ahora, ¿cómo se le hace? Es más que un podcast. Es una comunidad que busca respuestas y comparte experiencias. La tercera temporada está ya aquí, para seguir explorando juntos el fascinante viaje de esto que llamamos vida. Hola familia. Pues estamos en un mes muy especial. Estamos en el mes de marzo, en donde es un mes en el que se celebra y se habla de la mujer. Y bueno, decidimos hacer nuestro mes con el nombre de la mujer y su impacto en la sociedad. Y bueno, el día de hoy que tenemos nuestro primer podcast del mes, tenemos invitados muy especiales, pero además, fíjense que el tema, se buscó que fueran temas que verdaderamente se pudieran poner en la mesa hablando de la mujer. Me queda claro que ahorita estamos de moda, ¿no? Pero yo creo que el tema es no hacer a un lado un poquito todos estos temas de los que se habla con mucha frecuencia y tratar de irnos un poquito más a fondo en detalles y en cuestiones que vive la mujer y bueno, obviamente también el hombre, la persona como tal. Pero el día de hoy en esta mesa tendremos este tema de las heridas invisibles. Primero te quiero agradecer mucho que me sigas en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en TikTok. Estoy con mi página web y también estamos en la fanpage de Facebook. Y quiero agradecer muchísimo a Big House por confiar en este proyecto de ¿y ahora cómo se le hace? Porque nos dan su espacio para poder tener estas grabaciones y además los quiero invitar a que no dejen de venir a comer. El lugar está padrísimo, tienen unos privados para hacer eventos especiales padrísimos, la comida está deliciosa, entonces no dejen de venir a Big House, se lo recomiendo con todo cariño. Y bueno, vamos a definir qué es una herida invisible. Esta herida invisible es el maltrato psicológico que a veces es difícil de detectar porque su límite es impreciso. Es complicado medir lo que siente una persona víctima de violencia psicológica. Se experimenta en la intimidad y estas son las heridas invisibles. Y bueno, pues para poder estar el día de hoy en esta mesa, tenemos a una invitada adorada que además maneja las redes de una manera impresionante, que es Mónica Macaco. Les voy a platicar un poquito de Mónica Macaco, que seguramente muchos del auditorio la conocen, pero ella, como tal, es madre. Ella actualmente es madre soltera y bueno, comparte mucho en sus redes sociales esta pasión por el bienestar, por el empoderamiento personal, el crecimiento profesional. Construyó su marca personal en línea y de esta manera inspira a miles de mujeres con temas como lifestyle, empoderamiento, body positive, entre muchos otros. Y desde muy joven, ella se ha sentido atraída por el mundo del emprendimiento y nos va a compartir de su vida personal, de estas heridas invisibles, cómo las vivió, qué ha pasado con ello, cómo las ha trabajado y qué ha hecho que esté ella donde está el día de hoy. Y bueno, pues también tenemos un invitadazo que además quiero con todo mi corazón también, que es Rodolfo Loyola Vera. Rodolfo, hola. Muchas gracias. Hola, y a Moni también, muchas gracias. Y bueno, les platico de Rodolfo. Rodolfo, como estudio profesional, es ingeniero químico. Tiene una maestría en administración de empresas, fue un picudo del TEC de Monterrey, tiene un certificado de coach, que esta es una parte muy importante. Este certificado es por Hellinger Ciencia, que es enfocado en constelaciones familiares. Este es el certificado pues, de los hombres más importantes del mundo, ¿no, Rodolfo? Que, bueno, fue el que inició el movimiento de constelación. Bueno, pues tenemos aquí a este hombre que
por él, tiene un certificado y bueno, tiene un desarrollo en modelo de estructuras conversacionales como una forma explicativa de la organización y es socio fundador de las empresas Liderazgo y Aprendizaje Organizacional de WIME SADCB y de WIME Labs SC. Y bueno, pues muchas gracias a los dos. No, por muchísimas estar aquí. Gracias. Primero les quiero compartir que yo nunca me había atrevido a ir a una constelación. La verdad es que había escuchado que eso existía, pero honestamente siempre me había dado mucho miedo hacerlo y cuando me entero que Rodolfo lo hacía, la verdad es que me encantó. Me encantó el haberlo vivido y más con alguien tan profesional como él. Pero antes de hablar de la constelación, me gustaría, Moni, que nos platiques cómo empiezas a identificar estas heridas invisibles en tu vida. Pareciera extraño y primero quiero darte las gracias por invitarme a este espacio, por sentarme en una mesa con personas tan importantes. Ay, por favor, ya. ya basta. No, pero me gusta mucho y aprovechar cada momento y cada oportunidad que me pone la vida para enriquecerme y crecer aún más. Entonces me siento muy honrada y muy afortunada de estar hoy aquí. Gracias. Creo que el primer paso ni siquiera lo di consciente. Todo el entorno, digo, para las que no me conozcan, parte de lo que comparto en redes sociales es mi historia de vida personal. Soy una mujer trabajadora, multipasional, con una historia de vida muy peculiar, porque solo tengo 36 años, pero me ha tocado vivir muchas experiencias que me han permitido, pues sí, pararme en un lugar para guiar a más personas a que no se ahorren, pero que su caminito sea menos empedrado, ¿no? Claro. Y estuve en una relación con violencia durante muchos años, pero no me daba cuenta. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿qué fue lo primero que hiciste para salir de ahí? Yo no hice nada. O sea, de manera consciente, no hice nada como, estoy sufriendo violencia, me voy a ir de aquí, me voy a mover de aquí. Ok. No fue un proceso consciente. Fue en el momento en el que yo me convierto en mamá y me doy cuenta que yo había vivido lo que había yo vivido porque yo había decidido. Pero no podía hacerle eso a mi hijo. Era yo sé que yo me he puesto de tapete, yo sé que yo he permitido que los demás pasen encima de mí, yo sé que he puesto primero a los demás antes que yo, pero eso fue mi decisión. No voy a poner a mi hijo en ese mismo lugar. Y fue cuando empecé yo a poner límites en muchas áreas de mi maternidad y de cómo maternar a mi hijo, que fue lo que acabó tronando todo. Entonces, más que un rollo de primero voltear a ver mis heridas personales, era voy a proteger a mi cría. Wow. ¿No? Como en este instinto animal. Pero ya estabas consciente de que había una afectación a tu vida de manera directa. Si no hubieras logrado identificar que a tu hijo no... O sea, que estabas protegiendo a tu hijo. Pero fue como un proceso instintivo. Ok. O sea, no fue leí un libro, porque no iba a terapia. Cuando empezó el proceso de separación y el primer abogado me dijo, ¿sufres de violencia? Y yo, claro que no. ¿No? Y así duré 2 años negando que sufría violencia hasta que llegó al Ministerio Público y ahí fue cuando empezó el proceso consciente, ¿no? Cuando llegó al Ministerio Público a querer levantar una denuncia y la misma señorita que me estaba tomando la declaración me dice, ¿usted sufre de violencia? Yo iba a hacer una declaración por falta de pensión alimenticia, ¿no? Porque se cumplían los 90 días. Dice, ¿usted sufre de violencia? Y yo, no, señorita, solo no me dan pensión para mi hijo. Y ella así con cara de, ¿cómo le explico a esta señora que sí es violencia? Y me pasó con la psicóloga del ministerio y me hicieron un test y todavía ahí lo volví a llenar y me acuerdo perfecto, tienen un formato en donde explican como de primaria de estos son los tipos de violencia y así se ve la violencia física y así la violencia emocional y así la violencia psicológica y hasta que alguien me lo puso con nombre y apellido fue el decir, ok, sí he estado en esta situación. O sea, fue un proceso. Ese día me acuerdo que me quedé llorando sola sentada en el ministerio. Ese día no me habían acompañado nadie. Y fue hacerme consciente de que a mí también me podía pasar. Porque a veces, y la mayoría de las veces creo que es yo no voy a caer en esas garras de un narcisista o a mí no me va a pasar. Y crees que eres lo suficientemente fuerte para poder con todo y de repente asumir
no, o sea, sí estoy en una situación y qué puedo empezar a hacer. Y ahí fue ya el camino consciente de buscar muchas herramientas. ¿Qué es lo que viviste, Mónica, cuando empezaste a ver? Bueno, me queda claro que te haces consciente después, pero ¿qué es lo que vivías que se identificó cuando ves la explicación de lo que era una violencia psicológica? Pues había toda esta manipulación sobre la violencia económica, era una de las principales. Era el chantaje de el que paga manda, ¿no? Y era pues sí, el que paga manda, pero yo no puedo generar ahorita todavía porque estoy gestando, porque estoy en otras cosas, en otra edad. Y me estoy haciendo cargo de la casa. Pues estoy aportando de una forma distinta. Había para todo había dinero, menos para una cirugía que yo necesitaba de hombro. Se contabilizaba mucho la parte del dinero. Había esta sugerencia a operarme el cuerpo de manera constante, muy sutil. De, ay, mira, ¿por qué no te quitas aquí? Ay, ¿por qué no mejor haces esto? Y había el adular a otras mujeres que se parecían a todo menos a mí. ¿Saben? Había como todos estos lenguajes que se van normalizando y vas metiendo abajo de la alfombra y vas diciendo... Esto no es para tanto, esto no es para tanto, esto no es para tanto, esto no es para tanto. Y de repente, pues ya el elefante está abajo de la alfombra y lo tienes que notar en algún momento, ¿no? Claro. Pero no se me va a olvidar, pero una frase que yo escuchaba mucho era a mí me dices sí, amor, y te callas. Así te lo decía. Así textual. Es que, ¿por qué no me dices sí, amor, y te callas? Y yo, como que esas frases fueron las que me empezaron a abrir los ojos a golpes, ¿no? Que yo había metido mi elefante abajo durante toda mi relación, abajo de la alfombra, porque compensaba todo lo bueno, me hacía no voltear a ver las cosas que no funcionaban entre los dos. Entonces, ¿qué es lo que detona que tomes una decisión de divorcio? Yo no la tomé. Oh. Probablemente yo ahí hubiera durado mucho tiempo más. O sea, yo no la tomé. A mí me pidieron el divorcio 3 veces. Y la primera vez fue como, no, vamos a luchar por esto. Y la segunda vez, y fallece mi abuelo, y pasan como 1000 cosas que hacen que no voltee a ver el elefante blanco de mi casa. Y viene la segunda vez, y se va 3 días, regresa. Y viene la tercera vez, y ahí sí fue cuando ya, o sea, la segunda vez cuando regresó, dije, se saca la pistola para matar, no para amenazar. O sea, si volvemos a esta conversación, ya no hay vuelta atrás. Y con el dolor del alma, cuando me volvió a decir y me dijo, yo te lo dije nada más para ver si entrabas en cintura. ¡Wow! Y me acuerdo perfecto que ahí, ¡pum! Y yo empecé mi duelo ahí. Un mes después me vuelve a pedir el divorcio por tercera vez. Y ahí sí fue cuando dije, ya. Pero así como que yo decidí. Oye, Mónica. Yo hubiera seguido ahí. Sí, claro. Y lo digo riéndome hoy, porque estaba muy metida en esa violencia. Estaba muy normalizado para mí recibir poco afecto. Un día mi hermana me habla por teléfono y yo estaba llorando y me dice, ¿qué te pasa? Y es que llegó y me abrazó. Y yo, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué te abrazó? Y yo, pues porque hace muchísimo que no me abrazaba y valoro el abrazo y el esfuerzo que está haciendo por abrazarme. Y mi hermana me decía, Moni, es lo mínimo. Sí, es claro. Lo normal. Sí, claro. Y yo no lo veía. Para mí era un gran y tan chula. Momento. Oye, Moni, pero en las generaciones anteriores a ti, o sea, las generaciones previas a ti, ¿vivían este tipo de violencia también? Viéndonos un poco a la parte de la constelación y a este árbol genealógico, yo sé, y ha sido un viaje muy interesante ir buscando qué pasó otras vidas antes y en otras personas antes, porque del lado paterno, todas las mujeres están divorciadas. Ok. Todas las hermanas de mi papá están divorciadas, mi abuela está divorciada y así nos podemos ir al infinito y más allá, ¿no? De hecho, de la familia de mi papá solo está mi tío Julio, que sigue casado con su primer matrimonio. De parte de mi mamá está divorciada. Mi abuela rompió la regla, pero si nos vamos a mi bisabuela, también una historia similar de violencia, un hombre y para arriba igual, ¿no? Está la Senorina y está, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero la mamá de mi bola, pues era una señora muy rica de San Luis, quedó viuda y llegó un señorito y dijo, ¿quiénes son las viudas ricas de San Luis? Ella me gustó, se casó con ella, se fugó a Estados Unidos y la dejó en bancarrota. Oh. Y es un patrón que se repite y se repite y se repite, el que hay mujeres, no me gusta usar la palabra luchona, pero en mi familia está lleno de mujeres luchonas, ¿no? Y hoy, mi hermana y yo, muy conscientes de este momento,
aquí se acaba. O sea, de aquí para Vamos adelante a romper se con rompe. esta regla. Porque sí sé que cuando un papá sana, la historia de su hijo cambia. No, por Entonces completo. es mi responsabilidad Claro. dejarle a mi hijo un mejor lugar. Claro, totalmente. Rodolfo. Dígame, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Estar con estoy ustedes. feliz de que Gracias, estés aquí. gracias. Me gustaría que empezaras a platicarnos, Rodolfo. Primero, ¿qué es una constelación? Ok. Bueno, una constelación es una técnica para ver. Nada más. Dicen, no, es que cura, no cura. Es una técnica para ver. Y cuando miras, como decía Mónica, pues cuando miras, pues ya es diferente, ¿no? Claro. Algo cambia. Cuando te das cuenta, cuando ya observas cuál es la dinámica en la cual estás metido, entonces ya cambian las cosas, ¿no? Entonces, es una técnica. Ahora, es una técnica muy peculiar porque se presta a muchas malas interpretaciones y cosas. ¿Por qué? Porque lo que haces es mirar un problema a través de representantes que no saben nada del problema. Y cuando tú lo miras en el centro, que se reproduce una dinámica, un patrón particular, dices, ¿cómo es posible que esto pase, no? Y Impresionante. a ti te tocó, ¿no? Impresionante. Ah, bueno. ¿Y las constelaciones que haces son grupales, son individuales? Son grupales, todas son grupales, sí. Todas Es son que yo grupales. creo que el grupo es el que ayuda muchísimo a que esta dinámica se pueda manifestar con mucho más claridad, ¿Qué ¿no? pasa con la energía, Rodolfo, cuando estás en ese momento? O sea, lo que pasa cuando haces esta representación, ¿no? A través de estas personas que están ahí en el grupo, de alguna manera el sistema, particularmente el sistema familiar, se manifiesta. No me pidas explicar cómo es esto, pero así sucede, ¿no? Se manifiesta y entonces así es lo que está pasando. Y lo que empiezas a ver es que en el sistema hay desórdenes. Entonces tú ves atorones enredados, cosas enredadas ahí, este tipo de patrones transgeneracionales que vienen de muchas generaciones atrás, y hasta que no las mires y pones ustedes allá y yo acá, es muy difícil que los puedas mirar porque es como si estuvieras metido como un pez en el agua, ¿no? Tú no ves el agua, estás inmersa ahí, ¿no? Entonces es una dinámica muy, muy interesante. Y de verdad es difícil de explicar, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Pues igual, como la fuerza de gravedad. Pues, a ver, explícala. ¿Qué son? Pues quién sabe, ¿no? Claro, pero como constelador, Rodolfo, como constelador, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Cuál es la función del constelador? Pues ayudar un poquito a ordenar. O sea, tú no tienes... es que es muy interesante porque tú planteas un tema, está ahí la dinámica, y tú no sabes qué va a pasar. Tú no sabes para dónde va a ir el sistema, tú no sabes exactamente qué. Entonces lo único que tienes que hacer es fluir, siguiendo ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas de orden, porque eso es realmente en lo que sucede en las constelaciones. Lo que te dice es que hay desórdenes y hay que buscar que se ordene el sistema. ¿Cómo se desordena cuando se excluye a alguien? Cuando hay secretos, cuando no se miran o no hay respeto, no se respetan los lugares de cada quien. Entonces se desordena el sistema y eso genera muchos problemas. Creo que el nivel energético que se mueve en esos momentos es verdaderamente Intenso. Sí. intenso. Intenso. O sea, yo no podía creer lo que estaba viviendo. Y bueno, ¿tú has constelado, Moni? Sí, y tengo una historia muy particular porque justo fue cuando recién me divorcié y empecé en este viaje intenso de tengo que sanar todo. Y eso, cuando empiezas en ese proceso de sanación, crees que es una pastilla de chiquitolina y es como, ya, sané y nunca me va a volver a molestar esta herida. Fui a hacer una constelación y todo mundo te vende esta idea de, ok, escogí la pareja que escogí por mi papá, ¿no? Las heridas del papá, sí, la herida sí. de abandono, la herida de la traición. Y entonces yo tenía a mi papá en una esquina señaladísimo. Y cuando llego a constelar, yo pongo a mi papá y pongo a mi exmarido y pongo a todas las personas con las que yo creía que tenía un conflicto. Cuando yo me separo, yo siempre tenía una relación espectacular con mi mamá. Pero durante mi matrimonio
nos empezamos a volver enemigas. Y cuando me separó, yo no me daba cuenta consciente, pero la odiaba. O sea, como de te amo, pero hay una parte interna que hablas y te volteo a ver con cara de como adolescente. Haz de cuenta que me entró una segunda adolescencia de ay, mi mamá otra vez ya habló esta señora. Así. Sí. Entonces, cuando voy a la constelación, paro yo a los hombres porque mi problema era con los hombres. De repente se empieza a acomodar todo y todos los hombres pasaron a segundo plano y me quedé con mi mamá. Y para mí era como... No, pero ¿a dónde van? O sea, mi problema era con ustedes. ¿Por qué me están dejando sola con mi mamá? Yo no quiero hablar con mi mamá. Con ella me llevo padrísimo. Y no estaba viendo que en realidad había el conflicto ahí. Y me acuerdo perfecto que parte de los ejercicios que hacíamos era el decirle yo no como tú, y lo hice con mi abuela y con las generaciones para arriba. Y fue liberador darme cuenta primero que el conflicto que traía era con mi mamá y que estaba desgastando la relación más estable, sólida y bonita que tenía por no voltearlo a ver. Y por hacerle caso luego, porque leemos libros y buscamos mucha información y compramos las ideas como si fueran verdad absoluta. Ajá. Y en realidad no. En ese momento mi papá no figuraba. Después me tocó trabajarlo en otra constelación, ¿no? Pero en ese momento latente no era mi mamá. Y fue una libertad y una ligereza y una delicia. No automática, porque sí, lloras y sientes y vives y luego en lo que se asienta la energía, sí es así como cuando te revuelca una ola, ¿no? Por lo que dices, ¿no, Mónica? De la relación con la madre es fundamental. Si no está alineada a esa, hay muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Y bueno, y es muy simple. ¿Por qué es importante? Porque de ahí así llega la vida, ¿no? A través de la madre. ¿Y hay diferentes estructuras? O, ¿En qué sentido? Hablando del orden, ¿todos los órdenes de todas las personas se ven iguales? ¿O cada quien tiene un orden distinto en su sistema? Los órdenes, básicamente lo que te dicen son, el que llega primero tiene prioridad. Ajá. O sea, los grandes y los chicos, ¿no? O sea, los chicos, los pequeños, no pueden querer asumir el papel de los grandes. El papel de la hija no puede ser el papel de la mamá, ¿no? O sea, primero los que llegan primero, ¿no? Ok. Luego, ¿quiénes son los que están, digamos que implicados en todo este tema? Pues los que forman parte de tu sistema, que son 3 fuentes. La fuente de la sangre, la fuente del sexo y la fuente de la muerte. Básicamente, quienes están ligados por esos 3 factores son parte del sistema. Y ese sistema se tiene que mirar y se tiene que ordenar. Ahora, ¿qué pasa en las relaciones? Básicamente, el otro tipo de orden es que las relaciones tiene que haber, excepto en la de madres-hijos o de padre-hijo, es que tiene que haber un balance entre lo que se da y lo que se recibe. ¿Y qué tan complicado es, Rodolfo? Porque también escuchas que el ir a constelar te puede dejar en un proceso abierto y entonces, si no lo sabes manejar, te puede traer consecuencias negativas. Eso... Mira, hay muchas formas. O sea, la constelación creo que es muy segura, es una técnica muy segura. Primero, porque no te basas en las historias. No. A mí no me gusta que me cuenten las historias. ¿Qué relación quieres ver? Pues esta, pues vamos a verla nada más. Y con eso tienes. Entonces empieza a manifestar, pero las historias se te cuelgan aquí y te confunden. Entonces lo único que tienes que ver es mirar. Y entonces vas ordenando. Y lo que decimos, si ya estás lista para ver, ves. Y si no, no ves. Puedes estar ahí y dices, mira, ahí está, no ves. Entonces el sistema te protege. Yo nunca me he encontrado un tema así que digas tú, wow, ¿qué hago ahora? No. El sistema fluye y se va acomodando. Ahora, tú tienes que acompañarlo un poquito, ¿no? Pero realmente no sabes qué va a pasar, ni sabes qué vas a hacer. Y eso a veces a los consteladores les cuesta mucho trabajo. Vivir esa incertidumbre, decir, pues no sé. No tener el control. No sé. O sea, no tienes control de nada, absolutamente de nada. Claro. Y vivir eso no es tan sencillo a veces, ni tan común, ¿no? Perdón, la gente quiere tener el control. Tiene que salir así porque está en la receta. No, ahí no hay nada, déjalo. Pero sí creo que es bien importante encontrar un especialista certificado. Eso. Porque sí hay... A mí tuve una experiencia, como ya había tenido una experiencia previa con alguien preparado, de repente llegó esta segunda y fue como...
Nada que ¿Qué ver, está claro. pasando? De hecho, esa es la pregunta que te iba a hacer. Tú constelas siempre, has constelado entonces con diferentes personas, He probado con 2 distintas. con 2 distintas. Ajá. Y sí identificaste. Sí sentí en una justo esta tranquilidad del manejo del caos. Ok. Sí. Y entonces te daba esta libertad de, pues está haciendo un desmadre, pero no pasa nada. Sí, ¿no? ¿No? Porque Y en ya la existe, otra- o sea, lo único que está haciendo es sacar la colación, Ajá. pero Ya lo ves. como dices, el desmadre ya existe. Sí. O sea, no estás inventando nada. Y cuando ya lo ves, ¿qué pasa contigo? Yo tengo la creencia de que por el simple hecho de que observes un sistema ya se modifica. Por supuesto. Eso es lo que he aprendido. Ok. Por supuesto, por supuesto. Wow. Que con el simple hecho de que te haces consciente, entonces ya todo se empieza a mover así como... chuc, 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 chuc. O sea, como- Aunque no tengas que hacer nada. Y eso es parte, creo que, de soltar el control. Porque Exacto. con esta segunda persona era muy... Es que te tienes que parar aquí y te tienes que parar aquí. Y era como, güey, pero yo rechazo ese lugar ahorita. Sí, Espérame ¿no? tantito, ¿no? Sí, sí, sí. Y aprender a entender que el caos son simplemente las cosas encontrando su lugar. Y así. Exacto. Es una Se va. transición, andas ahí que se mueve para acá, para allá. ¿Y cuál es el tema? Encuentra tu lugar en el sistema. Entonces tú encuentras tu lugar en el sistema y ya. ¿Qué número de hijo eres? Que la papá, la mamá, los grandes, los pequeños, las generaciones previas, los abuelos. Pues todo tiene su lugar. ¿Y por qué Entonces, te piden que no compartas tu experiencia por cierto tiempo, Rodolfo? pues mira, es como cuando agitas el agua, ¿no? Si la mantienes agitada, pues nunca se asienta. Entonces ok. déjala que se asiente. No es que haga daño ni no, simplemente deja que se asiente. Lo que miraste, deja que haga su efecto. No, Y y ya, miren, ¿no? sí les quiero decir o sea, que- pero no es así como, tiene que ser así, tiene que ser. No, si lo quieres platicar, platícalo. Si lo quieres platicar, platícalo. Sí, va, tampoco vas a andar, ay, fíjate. O sea, tú empiezas a tener, digamos, un mayor contacto contigo mismo y dices, ¿sabes qué? Eso. Ya déjalo. Deja que se asiente. No estoy seguro. Deja. O sea, cuando dices no son pastillas rápidas, ya me la tomé, ya vi, ahora sí ya. Pues no, así no es. No. No, me quedó Lástima. claro. De hecho, les quiero Lástima. compartir a toda la audiencia que cuando yo lo viví, a mí me escogieron para representar a una persona y fue verdaderamente angustioso lo que yo tenía ganas de decir y que yo internamente decía, ay, sí lo debo decir. Y entonces sí, comparte, ¿no? Comparte. Cuando tú vives este momento de caos, ¿qué pasó con Mónica? La primera vez que fue como la más fuerte, que fue cuando sané con mi mamá muchas cosas, fue pararme y verla a los ojos y fue reconocerle mucho lo que ella sí había logrado hacer y lo que había superado y lo que había vivido, y fue reconocer su historia, ¿no? Porque yo estaba enojada porque no había sido la mamá perfecta y había estado disponible para mí, y sí había estado disponible, pero en mi cabeza, no sé, la puse en un lugar muy complicado para ella. Y al reconocerla a ella, fue también reconocerme a mí lo que yo había logrado. Y liberarla a ella de la historia. Y va a sonar rarísimo, pero era algo que mi mamá me lo decía. Y nadie en la constelación sabía que mi mamá me decía, Moni, mi historia no es la tuya. Y siempre me lo decía, pero yo era como, claro que no, ya estoy condenada. O sea, ya estoy condenada porque pues como ya es la historia que se repite en mi familia, ya es la condena, la sentencia. Y mi mamá me decía, pero es que mi historia no es la tuya. Entonces, cuando estamos ahí en la constelación y la que estaba representando a mi mamá me dice, Moni, mi historia no es la tuya, fue como, madre, es que- ¿Y tú cómo supiste, no? ¿quién me está grabando? Pero Claro. fue padrísimo. Fue padrísimo. Y justo en ese momento yo tenía muchas ganas de control. Y tenía muchas ganas de ya sanar. Entonces, cada vez que me sentía mal, me volvía a enojar porque no había sanado. Y cada vez que me volvía a tener un mal momento, era como, pero yo ya había pasado esta etapa. Hasta que en el proceso de ir hacia adentro y de darme cuenta que todo lo que estaba buscando afuera, pues en realidad no estaba afuera, era más acá. Claro. O sea, no había nada afuera. Si yo no hacía adentro por mí lo que tenía que hacer, fue entender que el proceso de sanación es como una cebolla. Yo explico con unas metáforas muy exóticas. Pero justo fue, pues esa primera constelación sané a mi mamá. Y era la pielecita que tenía hasta afuera. Y viví muy feliz un tiempo y me duró un ratito la estabilidad y de repente pues ya estaba la pielecita nueva para pelar, lista. Y sané otra cosa. Y de repente se repiten ciertas lecciones.
¿no? Hoy por hoy hay cosas de la relación de pareja que yo volteaba y me acaba de pasar hace 2 semanas, ¿no? Que volteé y le dije a mi mamá, esto ya lo había trabajado. ¿Por qué está volviendo a repetirse esta situación en particular? Y creo que la diferencia está no en que se repitan, no que si sanas se deja de repetir, sino que reaccionas distinto a las mismas circunstancias, ¿no? Reaccionas distinto a las mismas circunstancias. Obviamente Sí. estás en una etapa de vida distinta. Y Rodolfo, de toda esta experiencia que tú has vivido, ¿cuál ha sido la que para Rodolfo ha sido más impactante? Mira, antes de eso, un apunte que es bien importante sobre lo que dice Mónica. Uno de los principios fundamentales es reconocer y abrazar lo que es. Lo que es. Esto es lo que hay. Sí. Y dice, no, es que no debe ser así. O sea, eso es lo que hay. Si no lo asumes, si no lo aceptas, pues traes un conflicto que no puedes transitar, pues. Estás ahí. Pero cuando dices, sí, así es. Ya. ¿Por qué? No sé. Este es mi destino, es parte de mi destino, ok, ya. Todo se tranquiliza. Empieza a dejar de pelearte, ¿no? Que es algo que yo he aprendido mucho aquí. Decir, no tienes por qué luchar contra nada. ¿Por qué vas a luchar? ¿Por qué vas a querer destruir algo? No, déjalo, asúmelo y acomódalo. O sea, y sí, pues las heridas que te dejan, cicatrices, ¿no? Y si le está rasca y rasca la cicatriz, pues se abre de nuevo, ¿no? Entonces, la cicatriz es un recuerdo de que ahí hubo un dolor, ¿no? Ahí está. Y ahí la dejas, ¿no? En las constelaciones, pues, me pasa una cosa, casi siempre se me olvidan. O sea, pasan y ya, ¿no? Pero yo creo que una de las más importantes, una chica que no podía tener hijos, ¿no? Y no podía, y habían ido tratamientos, esto. Y cuando hicimos la constelación, lo que surge ahí es un terror a la maternidad. ¡Wow! Un terror, ¿no? A la hora que lo miras, desaparece y se embaraza. ¡Wow! ¿No? ¡Qué Así. magia! ¡Qué O magia! sea, pero es eso, o sea, inconscientemente no sabes por qué. Porque tu cuerpo reacciona de cierta manera ante ciertas cosas, ¿no? Y cuando lo ves dices, ah, caray, pues sí, realmente tenía Se diluye, ¿no? sí, encuentras su lugar y sí, ya sé lo que me pasa. Y eso ayuda, ¿no? Sí, reconocer. Ay, sí. No, y te da mucha cuesta. paz. No, claro, sí, pero pues se acuesta, pero pues vas Sí. encontrando. Te da mucha paz. Sí. Y por ejemplo, ahora que tú viviste esto, Mónica, que dijiste esto, yo ya lo había trabajado. ¿Cómo lo enfrentas hoy? ¿Qué pasó contigo internamente cuando empezaste a ver que otra vez estaba repitiendo algo Sí, que similar? dices, ya esta ya me la sabía Sí, yo. claro. Ya hasta la puedo entonar. Claro. Pero mira, yo trabajo, me gusta mucho la parte de las terapias holísticas, las constelaciones, amo la astrología, leo mucho acerca de diseño humano y a la par trabajo con una terapia de cognitivo-conductual. Porque por todo lo que viví, pues desarrollé trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y pues no todas las herramientas me eran suficientes. De repente, cuando me meto al mundo de la terapia cognitivo-conductual, me doy cuenta que hay muchas cosas de la parte holística, por así llamarlo, que tenían similitudes, ¿no? Esta parte del, si estás pensando todo el tiempo y le estás haciendo así a tu botecito con arena, pues no se va a dejar de mover. Pues sí. Y hay cosas que sin darte cuenta te mueven el botecito de arena, ¿no? A mí me pasaba con ruidos fuertes o ver a alguien hablar muy fuerte y yo no me daba cuenta y de repente ya estaba llorando. Me pasó un día, iba en el coche con mi hermana, íbamos platicando perfecto y de repente me entró un sentimiento y empecé a llorar. Dije, no sé por qué estoy súper triste. Y vengo de estar aquí, arriba, en la cima del mundo y de repente la energía me lleva a ver el tablero y veo la canción que estaba de fondo. Y era la canción con la que me habían dado anillo. Entonces fue no, esto está aquí, en el subconsciente, no en el en el subconsciente, ¿no? Y fue decir, ok, aquí está esto, lo reconozco, ni modo. Sí tengo que llorar. Y le dije, ¿me acompañas a llorar? Y mi hermana, sí. Nos estacionamos, lloré, listo, vamos a seguir. Claro. Esa no resistencia creo que ha sido la mayor libertad que he podido probar. Exacto.
Entonces, ya no luches. ahorita volvió a pasar y nada más le dije a mi mamá, ay, otra vez. Hablé con mi mamá. Tengo un círculo de apoyo delicioso. En ese incluyo también a mi hijo, porque tiene 14 años, pero me vuela los sesos la persona que es. Me senté y con mi hijo también lo hablé y le dije, ok, esta situación me está generando esta emoción, me siento así, no es la persona, es la herida que está señalando y estoy consciente. O sea, estoy consciente que es la cicatriz, que le están haciendo así. Pero pues ya, o sea, mi vida no se va a tratar de la cicatriz. Tengo un cuerpo completo y solo hay una cicatriz ahí que, pues, ni modo, a darle. Rodolfo, cuando te llega alguna persona en la situación de Moni, pues está padrísimo porque finalmente logran verlo. Pero, ¿qué pasa con el constelador? O sea, ¿qué pasa con Rodolfo cuando ves que una persona definitivamente no quiere ver? Pues nada, o sea, pues tienes que respetar, ¿no? Pues respeta, o sea, tú no le puedes decir, mira, pues no. O sea, tú la acompañas, le ves, pero nada más. O sea, es que el facilitador, pues lo único que haces, y así lo decimos, te pones al servicio del sistema de Moni. Claro. Y ya. Y al estar al servicio de una causa mayor, pues o sea, tú no tienes ahí una dirección, un control, no tienes nada. ¿Y cómo estás sabes? Al servicio. ¿Y cómo sabes, Rodolfo, que estás hablando con un constelador serio, que estás con alguien que sabe del tema? No sé. Porque no se ríe de chistes. Pues mira, yo creo que la forma es pues ver cómo actúa, no tanto lo que dice o no. O sea, hay muchos consteladores que hablan muchísimo y no, o sea, la terapia cognitivo-conductual tiene otras características diferentes que tienen que ver con el lenguaje y con los pensamientos y todo eso. Y es muy interesante, ¿no? Porque lo que dices, o sea, las experiencias se van quedando en el cuerpo, o sea, no desaparecen. Y hay un autor que es Antonio Damasio que dice que se generan predisposiciones. Entonces, cuando una canción te conecta con esa predisposición, surge todo lo que tienes ahí. O sea, no desaparece nada. Ahí está todo. Simplemente es el cómo lo vas manejando. Exacto, cómo, o sea, lo identificas y dices, sí, ya pasé por aquí, ya sé, ¿no? ¿Cómo lo Entonces, y eso es yo creo que la magia de las constelaciones, ¿no? Que tú no controlas nada, ¿no? Y que si puedes fluir con el sistema, ¿no? Pues las cosas salen bien. Pero si lo quieres forzar y dices, no, es que tiene que ser así, no es cierto, o sea, no sabes nada. O sea, vives un poco desde la ignorancia de que el sistema es algo muchísimo más grande que tú. No, es una gran experiencia, es una gran experiencia, la verdad. Que creo que hoy te veo, por ejemplo, a ti, Moni, veo a una mujer, a mi percepción, súper libre, súper clavada, eres líder de muchísimas mujeres, eres una mujer además de con un empoderamiento padre, que esa palabra, ay, ahorita me causa crisis, la verdad, pero sí te veo como, por eso eres la líder que eres con todas estas mujeres, ¿no? Porque creo que no dejas de trabajar contigo misma, pero hoy que tú te sabes lo que eres y te sabes líder de tantas personas, ¿qué pasa con Mónica? Mi mamá no me va a dejar mentir. Siempre fui muy consciente y con un alto nivel de responsabilidad. O sea, era esto tiene que ser correcto. Fluir y dejarme fluir en los sistemas y demás ha sido mi gran aprendizaje en esta vida. Pero lo positivo de ser tengo que ser responsable, tiene que haber una correspondencia de si todas estas, y así fue parte de mi proceso, porque yo empecé mi canal de YouTube y luego a los 6 meses me empiezo a separar y todo el mundo, ¿por qué estás tan feliz y te estás divorciando? Y era como, güey, te voy a subir un video de maquillaje, no voy a salir llorando, amiga, ¿sabes? Y era como, pues no estoy feliz, solo 5 minutos que grabo el video sonrío a la cámara. Y ahí empezó este proceso de buscarme y de hacerme responsable. Yo no escogí pararme en donde estoy. O sea, yo no nací en ese lugar, no.
la vida me ha ido acomodando y pues mi camino literal se ha ido construyendo enfrente de mí. Hoy lidero un equipo de 2,200 personas a nivel mundial, aparte de las personitas que forman parte de la comunidad de mis redes. Y es una responsabilidad espeluznante el ser consciente de que lo que digo impacta. Impacta en todas las edades, porque tengo audiencia de niñas de 13 años que son amigas de mi hijo y que a lo mejor su única compañía soy yo. Entonces, ¿qué me gustaría si yo tuviera una hija que estuviera escuchando de alguien? Y tengo mujeres de 60, 65 años, que es más o menos a donde topa mi audiencia, que me escuchan y pienso en mi mamá y digo, ¿qué me gustaría que mi mamá escuchara y que le enriqueciera? Y al mismo tiempo pienso que me gustaría escuchar a mí. ¿Qué me gustaría que alguien hubiera hecho por mí en esos momentos? ¿Qué me gustaría sentir cuando estoy en esos puntos bajos? Pero sí, o sea, el hacerme consciente del lugar y el privilegio que hoy gozo viene de la mano con la responsabilidad de estar a la altura del puesto. ¿Y cómo aplacas al ego? La vida se encarga de aplacarlo una y otra vez. Cuando el ego ya se anda inflando y anda con helio volando por los cielos, pasa algo que hace un psss, ubícate. Y es el recordar, tengo a mi mamá que me jala de las patas a óyeme, acá. Tengo a Mauricio, mi hijo. Él creo que es mi mayor ancla. Porque tiene 14 años entrados en 200 siglos, ¿no? Y hablamos de muchas cosas y de repente cuando le estoy diciendo, a ver, me pasa esto, sí me llega a aterrizar. Y el ego no es algo con lo que yo batalle tantísimo, porque la mayoría del tiempo no me creo lo suficiente para hacerlo. Por eso me la vivo estudiando y me la vivo preparando y me la vivo leyendo para estar a la altura del puesto. Claro, es que es muy importante. Claro. Rodolfo, ¿crees en el destino? Bueno, sí. O sea, por ejemplo, ¿dónde naces? O sea, pues es un destino. O sea, pues ni modo, este es tu destino y ya, ¿no? Pero lo que estás diciendo es muy interesante, Mónica. Dice, a ver, el ego, todo este tema. Una de las cosas que a mí, entre otras cosas, pero las constelaciones creo que me lo han enseñado, es que lo que producen son las relaciones, no son las personas. O sea, tú solo no puedes hacer o tú sola no puedes hacer nada. O sea, lo haces a través de relaciones con otras personas, esto, lo otro. Entonces, eso es muy padre lo que dices. Tengo una relación con mucha gente y ¿qué produce esa relación que esas personas tienen conmigo? ¿Qué les produce a ellos y qué te produce a ti, ¿no? Y en ese sentido, lo que das y lo que recibes, si está balanceado, funciona todo perfectamente. Estamos hablando de que, bueno, pues ya hay alguna situación que podríamos llamarle destino, hacia donde camina tu vida y que tú vas tomando decisiones para poder ir formando ese destino. Pero ¿tú crees que ya hay cosas? O sea, en la predestinación, ajá, no. O sea, el destino sí, ¿dónde naciste? ¿Qué pasó? Sí. Cosas del externo tal vez, pero hasta ahí, o sea, pero yo creo que tú sí tienes libertad para hacer cosas. Y esa libertad la puedes ejercer mejor mientras más conciencia tengas, ¿no? Mientras menos ciego estés a lo que está pasando, a la responsabilidad que tú asumas frente a lo que pasa, ¿no? ¿Y qué te lleva a querer ser constelador, Rodolfo? Una cosa muy extraña, ¿no? De esas cosas que llegan. O sea, una vez mi hermana, por cierta razón, me dijo, oye, acompaña a una constelación. Lo que vi ahí dije, no, de aquí soy. Quiero. De aquí soy. Wow. Eso fue. O sea, estar en un lugar, en un momento X, y digo, de aquí soy. Y eso fue. Y desde entonces ya. Y sí, es riquísimo todo lo que es ese ámbito, y lo vas complementando, que si los sistemas complejos y esto y lo otro, las terapias. Entonces vas entendiendo muchas más cosas y dices, no, pues sí. Esto es difícil, pero no lo es tanto, ¿no? Como que vivir puede ser más fácil. Vivir puede ser más fácil. Puede ser más fácil. Claro. Yo digo. Totalmente de sí, acuerdo. puedes hacerte la vida difícil, por supuesto. No, y les quiero decir que les voy a dar un... Pero nada más es como surfear, ¿no? Pues ahí vienen las olas y pues ahí te aprendes a surfear un poco, ¿no? Y a veces te revuelcan, pues ya te revolcan.
Pero pues tú no controlas la ola, ¿eh? ¿O sí? No. No, pues no. Pues Hay que no. aprender a surfear en la vida, Sí, claro. ahí la llevas, ¿no? Antes de, ¿Y a qué ola te subes? de Pues la- eso del tú tamaño sabrás, de la ola, ¿no? Ahí tú sabrás a dónde te subes, pero bueno, así es. Creo que algo que les quiero decir a toda la audiencia, te quiero decir a ti, es que dentro de las cosas que determiné en mi vida era enfocar esfuerzos en ciertas cosas y les voy a platicar que estoy con Rodolfo en un proyecto precioso que es el Banco de Alimentos y que él es el presidente actualmente del Banco de Alimentos del Estado y que el trabajar con él es una verdadera delicia porque es un hombre al que le aprendes mucho y sé que no le gusta que hablemos de él, pero es un hombre que admiro mucho y que él, para poder aportar para el proyecto del Banco de Alimentos, una vez al mes da estas constelaciones. En verdad, no se lo pierdan. No dejen de hacerlo y no quería dejar de platicárselos en este momento, porque como se dan cuenta es, Alejandra, déjame terminar de hablar, ¿no? Pero, Moni, quiero cerrar este espacio, de veras agradeciéndoles mucho a los dos y cerrando con que tú me termines de compartir si hoy has logrado que estas heridas invisibles sean visibles. Pues las que he logrado ver. Seguramente Pues tengo sí. infinidad que están Qué invisibles bonita todavía. respuesta, claro. Y tú, Rodolfo, ¿qué le podrías sugerir a la gente cuando se encuentra en una situación pues de mucha reflexión y que cuando vive y ve esto, qué debe de hacer? Pues mira, y lo dijo Mónica hace rato, la solución está adentro. O sea, tienes que conectarte contigo y decir, a ver qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Y esta tendencia a decir que todos los demás tienen la culpa, pues es lo peor que puedes hacer. O sea, no, es que por eso y no me respetan. No, espérate. O sea, adentro, la solución está adentro. Entonces, conecta contigo, haz las paces contigo, ¿no? Porque, y no luches contra ti, digo yo, ¿no? O sea, sé más amoroso contigo, ¿no? Qué hermoso cierre, sé más amoroso. ¿O no? Claro. Ay, sí, el amor siempre es la respuesta al final. Pero, pues, o sea, si eres amoroso, y no quiere decir que seas ególatra, ¿no? Pues te tienes que querer un poquito, ¿no? Si no te quieres, ¿cómo te van a querer los demás? ¿Cómo te van a querer los demás? Exacto, claro, ¿no? Entonces, por eso te digo que a lo mejor la vida puede ser más fácil, ¿no? Hay que saber hacerla más sencilla. Más sencilla, soltar más el control, disfrutar un poco más lo que se va ocurriendo, ¿no? Confiar, vivir más confiado, ¿no? Oye, es que está bien difícil, pues sí. Te agradezco por seguirme en todas las plataformas, en TikTok, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, mi página web. Y bueno, este es el primero de este mes de hablar de la mujer en particular, pero creo que es un punto muy importante hablar de estas heridas invisibles con las que podemos convivir si decidimos todos los días. Por favor, platíquenme cada uno cómo los pueden encontrar. A mí me pueden encontrar, ponen en Google Mónica Macaco y les salen todas mis plataformas. Tengo 2 podcasts, uno que se llama 6 de Copas, otro que se llama Extra Lindas. Hablamos justo de amor propio, autoconocimiento, del viaje a ir hacia adentro y que solo somos más que solo nuestro cuerpo. Pero pues así, en YouTube, Instagram, Podcast Facebook. número 1. Es el podcast número 1 en la categoría de Sociedad y Cultura en Spotify a nivel nacional. ¡Wow! Sí. Pues en LinkedIn. En LinkedIn Sí, te pueden encontrar. ahí. Y también en Alvida, en Banco de Alimentos. Sí, Banco de ¿no? Alimentos, le ponen Banco de Alimentos y ya sale. Claro, además yo estaré publicando cada una de las A través de constelaciones. ella, bueno, sí. Pueden estar Es viendo fácil. cada vez que vaya a ver alguna de las constelaciones. Pues una vez Muchas gracias. Una vez más, muchas gracias Por la invitación. Gracias. Muchas gracias por Gracias. compartir.